Gracias, Señor. Buen día, amigos y amigas de Eternidad en el Corazón. ¿Cómo están? Damos gracias al Señor por todas las cosas, por su gran amor, su gran misericordia y su gran bondad. Gracias por todo lo que está haciendo el Señor cada día con nuestras vidas. Sí, entre otras cosas, detalles como la vida, la salud, el trabajo, el aire que respiramos. Gracias le damos a Dios por estos hermosos días que nos toca, de sol precioso, ¿cierto? Todas esas cosas sencillas que uno siente y disfruta de parte del Señor, Él sabiendo de las cosas que tenemos necesidad, ¿verdad? De las cosas que tenemos necesidad, ¿cierto? En lo que es nuestra integridad humana. Gracias porque Él nos cuida, nos guarda, nos preserva, ¿cierto? Constantemente Él está operando y está preservando nuestras vidas, ¿sí? Con su Espíritu Santo, guardando nuestra salud, cuidándonos, aconsejándonos. A cada momento, cada instante podemos sentir que el Señor gestiona con su voz un montón de cosas en nuestras vidas, ¿cierto? Cotidianas. Estamos leyendo la carta de Jeremías al pueblo de Judá en este caso, pueblo de Judá, que como estábamos viendo hace días atrás, estaba verdaderamente en un caos de todo tipo. Primeramente, lógicamente, en lo espiritual había dejado, ¿cierto?, las enseñanzas de Dios, había dejado sus leyes, ¿sí? No así podemos notar el sacrificio, pero se sacrificaba a otros dioses, ¿sí? Había una actividad de adoración a dioses falsos. Dioses de otras naciones se habían involucrado, ¿sí?, en el pueblo de Israel. Fácilmente, ¿cierto?, Israel se fue desviando del camino que Dios le había dado tantas veces, ahora a tal punto que Dios en su gran misericordia no quería destruirlos, pero llegó un punto que si no intervenía, ¿cierto? Si no intervenía, el pueblo de Israel iba a desaparecer de la faz de la tierra como pueblo, ya que la identidad que Dios le había dado, esta singularidad que Dios le había dado a esta nación, que era llevar su palabra, ¿cierto?, había avergonzado a este Dios con todas las cosas que estaban aconteciendo. Y el Señor vez tras vez enviaba a sus profetas, sus ministros, para poder hablar a esta nación. Y siempre tendía su mano de misericordia a través de los tiempos. Así lo hizo con Israel también. Recordemos que el pueblo de Dios se había dividido, ¿sí? Cosa que el Señor había ya decretado en los tiempos de Salomón. Salomón fue un gran adorador a ídolos extranjeros. Salomón era una persona que muy diferente a lo que nosotros pensamos, ¿sí? Salomón, una persona que dejó a Dios, una persona que se olvidó de su padre, de los caminos de su padre, ¿cierto?
y que con la cooperación de 300 esposas y 700 concubinas, ¿cierto? Debilitaron y torcieron el corazón de este rey, produciendo un juicio que primero y principal iba a causar una división en el pueblo. Salomón, una persona que sí hizo un templo hermoso al Señor, pero se observa en la escritura que la casa del rey era más portentosa que el templo, la casa que hizo el rey, ¿cierto? Eso se puede observar en las escrituras, ¿sí? Ahí ya se puede ver un poco la iniquidad de este hombre, ¿sí? Yo me acuerdo siempre una palabra, creo que es en Ageo, que habla de la gloria postrera, donde dice, edificáis casa, y mi casa está abandonada, ¿cierto? Ahí un poco marcaba, ¿sí? La preferencia que tenían los líderes de ese tiempo, y era de que sus casas brillaban. Generalmente brillaban ¿por qué, amado? Brillaban por el dinero del pueblo, se lo atosigaba al pueblo con impuestos, ¿cierto? Y estos líderes se construían casas en lugares altos, en lugares, en muchos casos, inexpugnables, y aún tenía una relevancia mayor en cuanto a los materiales que se usaban, ¿sí? Se usaba muchas veces oro, cedro, se usaban verdaderamente, parecían templos esas casas, y eso marcó mucho. Entonces, Dios ve esto de Salomón. También un hombre que practicó la esclavitud, la opresión sobre trabajadores, sobre gentes, ¿sí? Un hombre verdaderamente que si vos te pones a mirar la Biblia, te pones a mirar los pasajes donde involucran a este rey, vas a ver muchas cositas en la cual el Señor nunca mandó que se hiciese. Producto de esa adoración a dioses, ¿cierto? Dios ejecuta un juicio de división, ¿cierto? Donde se divide en la casa de Israel y la casa de Judá. Eso es una de las cosas que Dios va a restaurar en los últimos tiempos, en su gloria futura, como habla muchos profetas, el reino milenial. Dios va a restaurar y va a unir estas dos casas y va a volver a ser un pueblo y va a cumplir todas las promesas a este pueblo en ese tiempo, en el milenio. Todo lo que Dios dijo que lo va a hacer con ese pueblo, donde está en un nuevo pacto, entra en un nuevo pacto, donde Él dice que iba a poner sus leyes en sus mentes y en sus corazones. Está hablando de ese tiempo, ¿cierto? Que va a ser ¿con quién? Con Israel. Nosotros en la gracia de Dios somos injertados en esa vid, ¿cierto? Y somos alimentados de toda esta savia. Entonces nosotros somos adelantados como iglesia, ¿cierto? A disfrutar, ¿cierto? De estas posibilidades que tenemos, de estos beneficios que tenemos y que la iglesia hoy en día disfruta, ¿verdad? Y es un tiempo donde el trato de Dios con el pueblo de Israel está en suspenso, ¿sí? Está en suspenso con la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días. Está en suspenso un tiempo de gracia, un tiempo de Dios está reconciliando a través del Evangelio al hombre, ¿cierto? Que no tiene conocimiento de Dios, le da la posibilidad de reconciliarse el hombre con Dios, ya que Dios ya está reconciliado.
por medio de la muerte. ¿Quién satisface ese juicio que tenía que ser para el mundo, para nosotros? Cristo Jesús, ¿cierto? En Él es volcado todo el juicio, Él toma nuestro lugar y potencialmente todas aquellas personas que no conocen al Señor tienen la posibilidad en sus decisiones, en sus libertades, de aceptar el plan, ¿cierto?, de salvación que tiene el Señor, que es también parte, ¿cierto?, de este plan y diseño de reino sobre toda la tierra que tiene el Señor, ¿cierto? Nosotros como iglesia tenemos un referente en las cartas paulinas, donde Pablo, ¿cierto?, ahí revela y nos ilumina a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros y da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Viste cuando te preguntan vos? Soy claro que soy hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestras vidas. Nos testifica, nos predica que somos hijos de Dios. ¿Cierto? Eso no es por mano humana ni por intervención humana. Para nada. ¿Cierto? Acá hoy en día tenés un trato directo con el Padre a través de Cristo. Es muy diferente a lo que era antes. Antes había una mediación de sacerdotes, profetas, jueces, ¿cierto? Reyes, ¿cierto? En el cual respondían por el pueblo, ¿sí? Y era muy importante la gestión de este rey, porque así como era de bendición en algunos pocos, para otros era maldición, ¿sí? Entonces dice Jeremías 25, ¿a quién le está hablando acá? A Judá, ¿cierto? El reino del sur. El reino del norte ya había sido destruido, Israel estamos hablando, por los asirios, ¿eh? Por los asirios, y habían sido esparcidos a las naciones. Ahí se formó la diáspora, ¿cierto? Gran parte de esa diáspora se encuentran los hijos de Dios en los tiempos de Cristo, esparcidos por muchos lugares, judíos, ¿cierto? Que ya se habían forjado en varias generaciones, en varias naciones, ¿cierto? Entonces dice, ya Israel ya estaba en esta condición, ya había tenido su juicio, ahora estaba pasando con Judá, ¿cierto? En el cual Dios había tenido gran misericordia porque ahí estaba el templo de Jerusalén. Recordemos que cuando se divide el reino del norte, ¿cierto? Jeroboam creo que era, ¿cierto? Jeroboam había hecho ciudad capital Samaria. ¿Te acuerdas vos? Samaria, bien. Por eso es que había cierto rivalidad entre Samaria y Jerusalén. ¿Te acuerdas que en los tiempos de Jesús había una rivalidad? ¿Cierto? Los de Jerusalén tomaban a Samaria como una raza inferior, ¿cierto? Había una discriminación producto de un enfrentamiento de algunos siglos, ¿cierto? En el cual Samaria también se posiciona como capital, ¿cierto? Y donde también se trata de reproducir un lugar de adoración y se elige sacerdote a cualquier persona del pueblo. Esto creo que lo hizo Manasés, ¿cierto? Y eso también trajo un juicio muy, muy grande para Israel, que son las 10 tribus. Quedaron dos tribus, en este caso Judá y Benjamín, que formaban el reino de Judá, ¿cierto? Dicho esto, para ubicarnos un poquito en la topografía y en el tiempo, ¿cierto? Jeremías estaba anunciando un mensaje, ¿cierto?, en la gracia de Dios, en el cual él estaba decretando un juicio, pero también, ¿cierto?, la misericordia de Dios estaba reflejada porque vez tras vez, ¿cierto?, en medio de esta profecía de juicio, vez tras vez, Dios llamaba a su pueblo a volverse, ¿cierto?, a volverse. Él no quería este juicio, pero si él no actuaba en este juicio,
¿cierto?, corría el peligro de que la nación desapareciera de la faz de la tierra, porque culturalmente en sus mentes y en sus corazones ya habían sido conquistados por estas naciones, en el caso Babilonia, Siria, habían culturizado ya a Judá, en el cual ya adoraban otros tipos de dioses, usaban otras filosofías de vida, ¿cierto? Y había mucha crueldad en el pueblo, ¿sí? Ya había una crueldad de que se asesinaban personas sin motivos, ¿cierto? Se practicaba mucho la usura, se practicaba mucho la corrupción, adoración a otros dioses, se prostituían las niñas, se quemaban niños recién nacidos a estos dioses paganos desconocidos, y Dios tenía que hacer algo. Dios actúa, pero no quería actuar de la manera que él había ya decretado, sino que vez tras vez llamaba al pueblo. Dice Jeremías capítulo 25, esta palabra, si bien hay buenos principios, no se le puede aplicar hoy a la iglesia, ¿cierto? Yo escucho muchas prédicas que muchas veces se le trata de adjudicar y aplicar a la iglesia todo lo que son todo lo que es profecía, ¿cierto? Y hay principios muy buenos que nosotros podemos sacar devocionalmente y alimentarnos, pero esto no se puede aplicar directamente a la iglesia. Esto está hablando en un contexto de tiempo que pasó, ¿cierto? Si bien se profetiza una restauración de Israel y de Judá, a estos pueblos es que se le está hablando, no se le está hablando a la iglesia, ¿ok? Este es el mensaje que recibió Jeremías, dice el capítulo 25, con respecto a todo el pueblo de Judá en el año cuarto. Fíjate vos, al pueblo de Judá. Es muy importante esto. Más o menos, esto fue en el 605, más o menos, 605 antes de Cristo, ¿cierto? Del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Ese fue el primer año del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Te acordás de ese rey que, entre otros, Daniel lo nombró, ¿cierto? Y que tuvo una cercanía con él. Daniel, que fue producto, este joven fue uno de los exiliados, ¿cierto? Estamos hablando de una diáspora. Fíjate vos que en el 605 fueron 6 siglos en que judíos y hebreos de toda esa diáspora permanecieron en diferentes naciones, y que cuando Jesucristo sale al escenario se encontró, ¿cierto?, muchas veces con esta gente, cuando anduvo por Samaria, cuando anduvo por muchos lugares, se encontró con los judíos verdaderamente esparcidos por muchas naciones, ¿sí? Y dice, ese fue el primer año del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este es el mensaje que Jeremías, el profeta, anunció a todo el pueblo de Judá, dice, y a todos los habitantes de Jerusalén. Ahí te da la ubicación a quién iba la cabeza de este mensaje, el cuerpo de este mensaje. Desde el año 13, ¿cierto?, hasta hoy, o sea, hace 23 años, he recibido mensajes del Señor y he estado anunciándoles repetidas veces sus palabras, pero ustedes no han hecho caso. Acá está haciendo un breve resumen el mismo Jeremías. Acordemos que lo tenía de escriba Baruch, un hombre llamado Baruch, ¿cierto? Y él le dictaba, ¿cierto? Dice, desde el año 13 del reinado de Josías. ¿Quién era Josías? ¿Te acordás? Josías era ese niño de 8 años, ¿cierto?, que empezó a reinar después de que su padre Jeroboam, ¿cierto?, hijo de Nabat, hiciera pecar a todo el pueblo, construyendo lugares altos, trayendo dioses como Moloch, como, ¿cierto?, donde hicieron Jeroboam o Manasés, ¿cierto?, donde hicieron todo tipo de ídolos y lo introdujeron en el templo, cosa abominable a Jesús, a Jehová,
¿cierto? Dice, desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, claro, claro, Manasés fue abuelo de Josías, ahí está. Hasta hoy, o sea, durante 23 años he recibido mensajes del Señor, he estado anunciándoles repetidas veces sus palabras, pero ustedes no han hecho caso, dice. El Señor ha estado enviándole a todos sus siervos los profetas, los ha enviado con insistencia, pero ustedes no han escuchado ni le han prestado atención. Esto Dios a quién le habla, vuelvo a repetir, a Judá, ¿cierto? Hoy tenemos nosotros como iglesia, tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? Morando en nuestras vidas. Él es el que nos habla, Él es el que nos da testimonio a nosotros. ¿Por qué? Porque al ser justificado por la sangre de Cristo, nuestra condición delante del Padre por la regeneración, por la nueva criatura y por la simiente incorruptible la cual está en nosotros, es muy diferente a la contextura que tenía el hombre en esos tiempos, ¿sí? Que estaba separado de Dios sin Cristo todavía y no habitaba el Espíritu Santo en él, sino que el Espíritu Santo venía sobre jueces, reyes, sacerdotes y profetas. Sobre esos cuatro venía el Espíritu Santo, hacía la acción que tenía que hacer y se iba. ¿Por qué? Porque no podía permanecer. Pero cuando viene Jesucristo, el Señor dice, en aquel el que repose mi espíritu, ese es el Hijo, en el cual yo tengo complacencia. Y a partir de Cristo, Él nos imparte esta gracia en la cual esta gente no podía disfrutar todavía, que era que el Espíritu more en ellos, ¿ok? Por eso es que había profetas y enviados en el cual anunciaban el mensaje en el pueblo, ¿cierto? En el cual hoy nosotros tenemos ese privilegio que las 24 horas del día, cada minuto, cada centésima de segundo, el Espíritu Santo está en nuestras vidas, ¿cierto? Esa es la gran diferencia, ¿eh? El Señor ha estado enviándole a todos sus siervos, los profetas, los ha enviado con insistencia, dice. Pero ustedes no han escuchado ni le han prestado atención. Los profetas han dicho, aléjense de sus malos caminos. Estamos leyendo Jeremías 25. Aléjense de sus malos caminos y de sus malas acciones para que puedan vivir en la tierra que el Señor les dio para siempre a ustedes y sus antepasados. Fíjate vos cuál era el pedido que tenía Dios, que hicieran buenas obras, ¿cierto? ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Esto qué era lo que decía, qué era lo que atestiguaba, que la ley pedía buenas obras, ¿cierto? Que puedan satisfacer el pensamiento de Dios en un caminar. Pero el hombre no podía permanecer en esas obras que él mismo quería hacer, porque no podía. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia hoy en día? Es otra diferencia. Que nosotros hoy en día estamos revestidos de las obras de Cristo que hizo en la cruz del Calvario y en su resurrección. ¿Cierto? Esa es la obra perfecta de Dios. Entonces, aunque nosotros fallamos, nos caemos, somos infieles, Él permanece fiel en nuestra vida. Nos presenta perfectos. Eso lo habla por allá por Hebreo 10:14. ¿Cierto? Es una obra de justicia para nuestras vidas en el cual en este tiempo Dios ha querido manifestar a tu vida, a la iglesia. ¿Ok? En ese tiempo no estaba todavía el sacrificio de Cristo, había un sacrificio continuo de animales, pero Hebreos ¿qué dice? Dice que los sacrificios y la sangre de los machos cabríos y de los corderos no perfeccionan a los que se acercan a Dios. No tienen poder para perfeccionar esa sangre que estaba continuamente derramándose de animales en el templo. ¿Cierto? ¿Por qué continuamente? Porque así también la sangre de Cristo continuamente está actuando en nuestras vidas. ¿Cierto? Hay una actividad gloriosa que es continua en nosotros,
en el cual eso, ¿qué es lo que hace? Una de las cosas que hace, santifica nuestra alma, nuestra mente, ¿cierto? Y activa, ¿cierto? Todo nuestro ser, ¿cierto? Para conocer a aquel que nos llamó, a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, ¿sí? Eso es muy importante, de que quiero que ustedes vean cuáles son las grandes diferencias. Antes Dios les pedía obras, esas obras nunca se cristalizaban porque el pueblo caía constantemente, ¿cierto? Por la debilidad en la carne que tenían. Hoy tenemos el Espíritu en el cual activa esa y combate los deseos, la concupiscencia de la carne, ¿cierto? Y ahí es donde Cristo da testimonio a nuestras vidas, ¿cierto? Esa es la gran diferencia y ese es el gran gozo que tenemos hoy en día, ¿cierto? Que en nuestro interior tenemos el poder para vencer, ¿cierto? Muchas de nuestras conductas, muchas de nuestras acciones pueden ser rectificadas, ¿cierto? Y podemos crecer y ser edificados. Nunca vamos a ser santos, ¿cierto? Nunca vamos a ser santos en el sentido de lograrlo al 100% como lo es Cristo, pero sí somos perfectos en cuanto a qué, en cuanto al Espíritu que Él puso en nuestras vidas. ¿Ok? Quiero que entiendan esto. Cosa que en este tiempo no estaba. No sigan a otros dioses para servirlo, ni los adoren, y no me provoquen con los dioses que ustedes hacen con sus propias manos. ¿Okay? Había una adoración, es la adoración verdaderamente, a ídolo estaba involucrado muchísimas cosas, obras de tinieblas, de pecado, asesinatos, ¿cierto? Muerte, ¿cierto? Para servir a estos dioses que le prometían prosperidad, le prometían victoria en la guerra, fertilidad de los campos y otras cosas, ¿cierto? Y se empezó a mover todo un negocio también detrás de eso y se estuvo permaneciendo en estas enseñanzas durante varios siglos. ¿Qué pasa? En esos varios siglos se asesinaban muchos niños, ¿cierto? Y había un gran degradamiento dentro del pueblo de Israel, a tal forma de que Dios lo comparaba como Sodoma y Gomorra, peor que Sodoma y Gomorra. Entonces él tenía que derramar este juicio y esparcir a las naciones, para que después de que pase una generación en estas naciones, esos jóvenes volvieran, a los 70 años volvieran otra vez a Judá y reconstruir el templo, ¿sí? Cosa que ocurrió con Nehemías, con Esdras, un poco para que tengas un panorama bíblico, ¿cierto?, de lo que estamos hablando. Dios es un Dios coherente, no es un Dios que hace las cosas así nomás por si salen. Él ejecuta su palabra y la cumple en tiempo y forma, ¿sí? Los profetas han dicho, aléjense de sus malos caminos y de sus malas acciones para que puedan vivir en la tierra que el Señor les dio para siempre a ustedes y a sus antepasados. No sigan a otros dioses para servirlo, ni los adoren, y no me provoque con dioses que ustedes hacen con sus propias manos. Lo único que conseguirán con eso es hacerse daño a ustedes mismos, ¿sí? ¿Me entiende? Y este era el problema, que el pueblo se estaba haciendo daño a sí mismo, ¿cierto? Dios ya había intervenido de una forma amorosa a través de los profetas, llamándolos a volverse a una relación. ¿Cuál era la relación que tenían ellos? Por medio de los sacrificios, ya que no podían obedecer leyes, ¿cierto? Esos sacrificios, que era lo que hacían, tomaban lugar de ellos, ese derramamiento de sangre, y el pecado de este pueblo era expiado, no era que era perdonado, sino que el pecado era pasado por alto. Era como cuando se pintó los dinteles en el tiempo de Egipto, ¿te acuerdas? De las puertas, que era lo que
Pascua, por ejemplo, ¿no? Ahí se declaró la Pascua, que es pasar por alto, ¿cierto? El pecado era pasado por alto, no era perdonado, pero era pasado por alto por la acción de estos sacrificios de animales. ¿Por qué eran pasados? Porque no podían ser perdonados, porque los sacrificios de animales no era perfecto ante Dios. Hasta que vino Cristo. Por eso hoy nosotros gozamos de otras cosas que este pueblo no gozaba. Sin embargo, Dios lo llamaba, ¿cierto?, a que volvieran a restaurar, en este caso, su relación. No sigan a otros dioses. Habían entrado en un círculo vicioso en el cual Dios les perdonaba, los restauraban y volvían a caer. Dios los perdonaba, los restauraban y volvían a caer. Dios los perdonaba, los restauraba y volvían a caer. Así lo hicieron durante muchos años, muchos siglos, ¿cierto? Entonces no podía avanzar espiritualmente el pueblo por causa de este vicio en el que había entrado. Era restaurado, ¿cierto? Era restaurado el pueblo, ¿cierto? Caminaban con Dios un tiempo y volvían a caer. Dios los perdonaba, restauraba y volvían a caer constantemente. Entonces, Dios podía ver y podía, aparte también el hombre, los profetas, los eruditos, podían ver que esto era una realidad. Entonces comienzan a ver verdaderamente que el pueblo necesitaba un Salvador, necesitaba un Mesías, necesitaba un rey, ¿sí? Y Dios le empieza a hablar de que iba a venir un rey, ¿cierto? Iba a traer, iba a restaurar, iba a sacar a este pueblo, iba a restaurarle, le iba a dar una herencia, le iba a dar todas esas cosas que Dios le había prometido en el pacto abrámico, en el pacto davídico y en el pacto mosaico. Pero ¿cuándo se va a cumplir eso? En el reino milenial, ¿sí? ¿Eh? Donde, bueno, el diablo va a ser atado por 1000 años y, bueno, va a comenzar un reino ahí, ¿sí? Pero eso es otra cosa, amado. Eso es la restauración y la unión de la casa de Judá con la casa de Israel otra vez. Él los va a llevar otra vez a su remanente, a esa tierra. Los va a unir otra vez, ¿cierto? ¿Quién lo va a hacer? Cristo. ¿Eh? Y la iglesia va a estar reinando juntamente con Cristo. Va a estar cooperando con Cristo en ese tiempo. No sigan a otros dioses para servirlos, ni le adoren, y no provoquen con los dioses que ustedes hacen con sus propias manos. Lo único que conseguirán con eso es hacerse daño a ustedes mismos, ¿sí? Han provocado mi ira con los dioses que hacen con sus propias manos para provocarse el mal ustedes mismos, ¿sí? Por eso esto dice el Señor Todopoderoso, puesto que ustedes no han escuchado mis mensajes, reuniré los ejércitos de todos los pueblos del norte, guerra. Dice el Señor, y también a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, los traeré a todos en contra de este país, contra sus habitantes y contra las naciones vecinas. Fíjate que curiosamente Dios le habla a Nabucodonosor como su siervo. ¿Por qué? Porque el siervo muchas veces no conoce lo que hace su Señor. Pero dice, él le dijo a sus discípulos, le dijo, amigos, ustedes van a ser mis amigos. Viste que hoy muchos dicen siervo, 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 siervo. Siervo tiene esta condición, que muchas veces Dios ha utilizado estos siervos, por ejemplo, pero no conocían la voluntad íntima de Dios, pero eran usados, así como era usado el rey Nabucodonosor, era usado otros reyes paganos, muchas veces para castigar a Israel por su pecado. Bueno, los traeré a todos contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas. Si este Nabucodonosor había sido llamado a
destruir y conquistar muchas naciones. Las destruiré y las convertiré para siempre en objeto de horror, burla y rechazo. Haré desaparecer de esos lugares el sonido de alegría, celebración, de cantos alegres, de bodas, el ruido de comida que se prepara a la luz de la lámpara. Toda esa tierra se convertirá en un desierto espantoso y fíjate vos lo que es la profecía, ¿no? Cuando viene de Dios. Durante 70 años estas naciones servirán al rey de Babilonia. Pero cuando terminen esos 70 años, les daré su merecido por el crimen, por su crimen al rey de Babilonia y a esa nación. El país de los babilonios serán desolados para siempre, dice el Señor. Lógicamente, cuando nosotros vemos la profecía en Daniel capítulo 2, donde se ve esa estatua, está hablando de la cabeza de oro, que era Nabucodonosor, y después comienza los pectorales de plata, donde este imperio, ¿cierto?, es sumido, es vencido por el reino persa, ¿cierto? Por el reino persa, ¿sí? Pero cuando terminen, y ahí en el reino persa es donde Israel es restaurada, ¿se acuerdan? Altajerje, Nehemías, Esdras, ¿te acordás que Nehemías era copero del rey? Intercede ante el rey por mandato de Dios. Dios, hay un mover ahí. Dios levanta reyes como Ciro, como Darío. Darío está profetizado por allá por Isaías 45, ¿cierto? Gente con mentalidad de reino, y le da a Nehemías, ¿cierto?, cartas para reconstruir, volver a, ¿cierto?, al pueblo y reconstruir el templo, reconstruir sus paredes, sus muros. ¿Te acordás de todo eso? Bueno, esto está hablando. Después de los 70 años les daré su merecido por el crimen. Entonces, este imperio, después de 70 años, ¿cierto?, es destruido por el reino persa, ¿sí? Pero su cultura por ahí quedaba también impregnada, ¿no? Dice, y serán desolados para siempre, dice el Señor, haré que sobre la tierra se cumplan todas las palabras que he anunciado en su contra, todo lo que está escrito en este libro y que Jeremías profetizó en contra de todas las naciones. Así que ellos también tendrán que servirles a muchas naciones y grandes reyes. ¿Quiénes? Los babilonios. Ellos pasaban a ser hoy en día la parte que ellos habían hecho hacer a Israel. Así que ellos también tendrán que servirle a muchas naciones y grandes reyes. Les pagaré de acuerdo a lo que han hecho por los dioses que han construido con sus manos. Dios estaba muy enojado con los dioses, ¿cierto?, paganos. Esto me dijo el Señor. Estamos en el 25, verso 15. Dios de Israel, toma de mi mano esta copa llena del vino de mi furia y haz que beban de ella todas las naciones de las que yo te envié. Ellas beberán, se emborracharán y actuarán como locos a causa de la guerra que les voy a enviar. Cierto, Jeremías tenía esta autoridad de levantar nación y de destruir naciones. ¿Te acordás de la profecía que se le dio a él? ¿Cierto? Se la hice beber a Jerusalén y a las ciudades de Judá, a los reyes y a sus jefes, para convertirlas en tierra seca, desolada y en objeto de burla y modelo de maldición, como lo son hoy en día. ¿Sí? ¿Sí? Había una maldición que había recaído, amado, por causa de la idolatría. Estas maldiciones hoy en día se le quiere dar el nombre de maldiciones generacionales. Se toman unos textos del viejo pacto, ¿cierto?, y se lo quiere impartir a la iglesia. Y son nefastos. Son doctrinas humanas que no tienen ningún tipo de asidero bíblico. Pero eso es harina de otro costal, ya vamos a estar hablando de eso. ¿Sí? En Cristo somos benditos, en Cristo
no hay maldición. No hay maldición, amado. A todos, dice, también hice que bebieran de esa copa el faraón de Egipto, su siervo, príncipe y todo su pueblo, a todos los habitantes del desierto, a todos los reyes del país de Uz. De ahí era Job, ¿te acordás? Job, la tierra de Uz. A todos los reyes, ahí te das cuenta, a todos los habitantes, ¿qué fue lo que pasó con Uz? Bueno, fueron destruidos. Entonces, al igual como lo fue Egipto, entraron en un juicio. Viste que vos decís, ¿qué pasó con Uz, esa tierra donde Job estaba? Bueno, ellos también bebieron de esta copa de la furia, de la ira de Dios. A todos los reyes del territorio de los filisteos, es decir, a los reyes de Ascalón, Gaza, Ecrón y lo que quedaba de Asdod, a Edom, a Moab y a Amón, sino a todos los reyes de Tiro, Sidón y los reyes de las costas del otro lado del mar. O sea, esto verdaderamente fue un juicio sin precedentes donde Dios destruye estas naciones. También hice beber de la copa a los pueblos de Dan, Tema y Bus y a todos los pueblos que se rapan el cabello en las sienes, también a todos los reyes de Arabia y a todos los que viven en el desierto, a todos los reyes de Sinri, Elam y Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, unos tras otros, y todos los reinos que hay sobre la faz de la tierra. El rey de Babilonia beberá después de todos ellos. Una vez que Babilonia, ¿cierto? Conquista todas estas naciones, ¿cierto? Estas naciones caen sobre el yugo de Babilonia. Lógicamente que Babilonia es un reinado cruel también, ¿cierto? Y después Dios determina que durante 70 años iba a reinar. Y después esta Babilonia iba a ser destruida por otro imperio, que es el imperio persa, ¿sí? Dile esto, dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. Beban, emborráchense, vomiten, cáiganse, no se levanten a causa de la guerra que les voy a enviar. Ahí está. Iba a enviar guerra. Esa era la forma de juicio iban a sufrir estas naciones, igual que sufrió Israel y Judá. Y si se niegan a tomar de tu mano la copa para beber de ella, tú le dirás, esto dice el Señor Todopoderoso, tendrán que beberla, quieran o no. Miren en la ciudad que lleva mi nombre. Voy a empezar a causar sufrimiento y ustedes creen que se van a quedar sin castigo. Si Dios empezara sobre Judá el juicio por la idolatría, cuánto más sobre aquellas naciones, cierto, paganas, en la cual habían influido también. También va a derramar. Si yo derramo esto sobre mi nación, ¿cuánto más voy a derramarlo contra ustedes también? Miren en la ciudad que lleva mi nombre, voy a empezar a causar sufrimiento. ¿Y usted cree que se van a quedar sin castigo? Pues no escaparán, porque voy a enviar la guerra sobre todos los habitantes de la tierra, dice el Señor Todopoderoso. Tú, Jeremías, profetiza contra ellos todo esto y diles. ¿Viste cuando muchos profetizan y dicen que te profetizo esto? Cuidado con esas cosas. Cuidado, amado. Se te van a presentar y te van a profetizar cosas buenas, cosas, no sé, pero hay que discernir las cosas. Solo tenemos la mejor profecía, que es la Biblia. Esa es la profecía más perfecta para la iglesia, donde en las cartas paulinas vos vas a poder declarar palabra, ¿cierto? A través de la lectura, del estudio. Eso es el declarar palabra. Lectura y estudio bíblico, devocional, alimento, ¿cierto? Esa es la forma de declarar palabra, no que venga alguien y te declare y te profetice. Así han ocurrido muchísimas cosas horribles dentro de las congregaciones. Palabra que Dios nunca habló, cosas que Dios nunca dijo, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a ser edificados. Pero en este tiempo, ¿por qué había profetas? Porque no había texto bíblico de entre el pueblo.
Entonces, este hombre, siempre Dios enviaba varones o mujeres para que profeticen, para que digan cuál era el pensamiento de Dios. Pero hoy nosotros tenemos por el Espíritu, tenemos pensamiento de Dios, las 24 horas. Y no hay nadie que pueda intervenir entre tú y el Señor. ¿Sí? El Señor ruge desde lo alto, lanza su voz desde su santo lugar donde habita. Le está gritando a su rebaño, gritos como los que dan los que pisan la uva. Grita contra todos los habitantes de la tierra. El estruendo se oye en todos los rincones de la tierra, porque el Señor acusa a todas las naciones. Él va a iniciar un juicio contra todo ser humano y condenará a muerte a los perversos. Es la decisión del Señor. Fíjate vos que en ese tiempo había un juicio de muerte. Hoy es muy diferente, amado. Hay vida. La iglesia tiene que predicar vida y vida en abundancia. ¿Sí? Eso es lo que tiene que predicar la iglesia. Nosotros como hijos de Dios. ¿Sí? Esto acá se aprovechan muchos incautos para hacer ver que Dios es un Dios que detesta al ser humano. No, Dios detesta la conducta del ser humano. Si el ser humano, después de muchas amonestaciones en ese tiempo, no se volvía al Señor, tenía que actuar, ¿cierto? Pero siempre el Señor los llamaba con misericordia, con amor, a que se restauren. Algunos escucharon la voz de Dios y fueron restaurados. Se volvieron de sus malos caminos. Entre esos te acordás Manasés. Después de haber matado, dice que llenó de extremo a extremo de sangre el pueblo, matando gente en sus últimos días, se arrepiente y Dios le perdona, lo restaura. ¿Cierto? Hay que tener preparado el corazón, ¿no? Para aceptar a un hombre que mató tanta gente y decir, no, Dios me restauró, Dios me perdonó. Por eso, amado, que no te interese mucho la opinión de los demás, por más erudito bíblico que seamos. Jamás vamos a poder saber tu nivel de relación con el Señor en tu intimidad. Aunque muchos te desecharán, te dirá, ese verdaderamente no tiene perdón de Dios, pero vos gozás diariamente de una intimidad con el Padre. ¿Cierto? Hay mucha gente que está muy equivocada. Quiere emitir juicio. Se creen que son que tienen el juicio, son los dueños, ellos son los dueños de la iglesia, son los dueños de las personas. Gracias, Jesús. Entonces acá dice, esto dice el Señor Todopoderoso. ¿A quién le dice? Volvemos, esto no le está hablando a la iglesia. Muchos profetas que se levantan hoy también hablan que Dios va a destruir el mundo, que Dios va a destruir las naciones, que Dios va a traer destrucción. Esto dice el Señor Todopoderoso, el desastre va a extenderse de nación en nación, una tormenta espantosa se levanta de los rincones de la tierra. En este momento en este momento los que el Señor haya matado quedarán tendidos de un extremo a otro de la tierra. Nadie hará duelo por ellos, ni los enterrará, quedarán tirados como el estiércol sobre la faz de la tierra. Pastores de Israel griten y giman de dolor. Acá también, así como te digo una cosa, te digo otra. Acá cuando dice pastores, no le está hablando a los pastores hoy en día de las congregaciones. Acá está hablando a los líderes de Israel, a los que guiaban al pueblo, a los escribas, a los sacerdotes, a los reyes, a los jueces. ¿Cierto? Pastores de Israel. Hoy en día el tipo de pastorado no es un sacerdocio. No somos sacerdotes que nos ponemos. Acá el sacerdote es Cristo. Él es el que intercede por nosotros. Después las demás cosas son funciones dentro del cuerpo. Los ministerios son funciones. ¿Sí? Ellos no son gente que intervienen. Acá el que interviene es Cristo. ¿Sí?
Dice, revuélquense en el polvo, guías del rebaño. Ha llegado la hora de que ustedes sean desgollados. Los romperé en pedazos y ustedes caerán como un vaso precioso. Los pastores no podrán huir. No habrá escapatoria para los líderes del rebaño. Puedo oír los gritos de los pastores y los gemidos de los líderes del rebaño. ¿A quién está hablando? Los líderes. Porque el Señor está destruyendo los campos. Los pastos hermosos serán destruidos por la tremenda furia del Señor. Él ha abandonado su país. Dios nunca va a abandonar su iglesia, porque Él mora en nosotros. Él vino a morar en nuestras vidas. Es muy diferente la realidad hoy. Por eso estas profecías no se las puede traer a la iglesia así tan livianamente. Es otro el contexto acá. Los pastos hermosos serán destruidos por la tremenda furia del Señor. Él ha abandonado su país como un león que abandona su guarida, porque la tierra de ellos quedó destruida por el enojo del opresor y lo ardiente de su ira. ¿Sí? Y les dejo acá, hasta aquí, amado, para que ustedes puedan meditar en el Señor. Estas profecías, es muy lindo leerlas, ¿cierto? Y poder estudiarlas para que podamos ser edificados. Pero también poder ver el contraste, lo diferente que es vivir en este tiempo. Un tiempo donde Cristo nos reconcilió con el Señor, con Dios, con el Padre. Gracias al Espíritu Santo por tu vida, que Dios esté fortaleciendo tu vida, que seas edificado, y que sea este Cristo sea tu alimento que edifique tu vida. Amado, que Dios te bendiga y pronto estaremos con Jeremías capítulo 26.